Muy buenos días a todos los presentes. El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá da comienzo a la grabación de la audiencia, a que se refiere el artículo 372 del Código General del Proceso, en el expediente que lleva a la radicación 2022-356, proceso declarativo. Hacemos constar que la grabación empieza a las 9 de la mañana y 24 minutos del día de hoy, 14 de septiembre de 2023. Están presentes las partes y sus apoderados, con quienes ya se tuvo una conversación previa al inicio de la grabación, buscando alternativas de conciliación. Se invitó a los presentes a conciliar, se escucharon las propuestas, pero no fue posible concretar un acuerdo que le ponga fin a las diferencias por esa vía. Por ese motivo abrimos formalmente la grabación, dejando constancia de la fecha y hora de su iniciación, y damos la palabra a los señores presentes para que nos dejen sus datos personales. Consideramos que solo es necesario indicar su nombre e identificación, porque entendemos que los demás datos son los mismos que obran en el folio, los folios escritos. Si no es así, pues pueden aprovechar para indicarnos los cambios que tengan de su correo electrónico, dirección o cualquier otro dato relevante para el proceso. Además de eso, los invitamos amablemente a que, por favor, en el desarrollo de la audiencia, escriban los datos que la Secretaría del Juzgado ha pedido a través del chat, que tiene que ver con su nombre completo, identificación, tarjeta profesional, correo electrónico, número telefónico. La intención de estos datos es única y exclusivamente tener plena actualización sobre ellos, y si se requiere enviarles piezas procesales, el link de la audiencia o cualquier otra comunicación, para que se pueda hacer de manera fluida y sin inconveniente alguno. Ahora sí demos la palabra a los señores presentes. Empecemos con la parte demandante. Son Ecotecnos SAS y U. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Hugo, cédula de ciudadanía. Gracias. La parte demandante está representada por el doctor Reynel Pita. Doctor, buenos días, sus datos. Muy buenos días, su señoría. Mi nombre es Reynel Pita Herrera, cédula de ciudadanía. Los demás datos ya están consignados anteriormente, señoría. Gracias, doctor. Sigue el señor representante de la entidad demandada, Álvaro Andrés. Buenos días. Buenos días, señor juez. Sí. Mi nombre es Álvaro Andrés, con cédula de ciudadanía número. Estoy en representación de la constructora. Correcto, muchas gracias. Y está representada la parte demandada por el doctor Hernán Arias. Doctor Hernán, buenos días, sus datos. Gracias, señoría. Buenos días, un saludo extensivo a usted, a su señor secretario, a todos los sujetos procesales en esta audiencia virtual. Mi nombre es Hernán Arias Vidales, cédula, tarjeta profesional de la judicatura, dirección de notificación, correo electrónico. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor. Ha levantado la mano, dice acá, usuario Claudia Patricia. Buenos días, sí, señora. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Claudia Patricia Arista Forero. Hago parte de la parte demandada también. Me disculpa, es que no lo encuentro aquí en la demanda que se le haya dirigido contra usted también. Permítame, por favor. No, hago parte de la parte demandada de Ecotecnos. Sí, pero perdóneme, acá solamente vamos a hablar con el representante legal. Ah, bueno, listo, señor juez. Sí, es por eso, gracias, muy amable. Señor juez, muchas gracias, bueno, que tenga buen día. Sí, señora, gracias, muy amable. Bueno, levantó la mano el doctor Reynel Pita, apoderado de la parte demandante. Doctor, ¿lo escuchamos? Qué pena, su señoría, sí es que la señora Patricia es la representante legal suplente de Ecotecnos, su señoría, qué pena. Ah, bueno, gracias, muy amable, doctor.
Bien, sigamos. Vamos a seguir, como indica la norma, hablando con los señores representantes de las entidades que estén involucradas en este asunto, empezando por el señor representante de Ecotecnos, el señor Hugo Ariza Forero. Señor Hugo, debe usted contestarnos unas preguntas, tanto al juez como al apoderado de la parte contraria, para que usted conteste acerca de hechos relevantes al proceso, que tienen que ver con la materia que nos convoca hoy. Sepa, por favor, señor Hugo, que usted debe contestar siempre con la verdad. Tiene usted que responder bajo juramento, y en el eventual caso de no hacerlo, podría someterse a una investigación penal por falso testimonio. Así lo indica el artículo 442 del Código Penal. Por eso le preguntamos inicialmente si a sabiendas de esta responsabilidad usted jura decir la verdad y solamente la verdad, lo que va a contestar. Sí, juro, señor juez. Correcto, muchas gracias. Para complemento de sus datos personales, por favor, indíqueme cuál es su edad y cuál es su estado civil. Bueno, mi nombre es Hugo, estado civil viudo, cédula de ciudadanía de profesión ingeniero civil y representante legal principal de la sociedad Ecotecnos SAS. Identificada Correcto. con mi... Correcto, muchas gracias. Con esos datos anteriores y con el juramento, inicio yo a preguntarle sobre la materia de esta demanda. Se pide en su demanda que se declare la nulidad de decisiones societarias que están inscritas al registro mercantil y están discriminados cuáles de ellos son. Quiero preguntarle algo. ¿Usted ha iniciado o inició una acción de impugnación de actos de asambleas o juntas directivas o de socios contra estas decisiones que usted relaciona en su demanda? Sí, señores, las que adelanta el doctor Reynel en el proceso de la presente demanda, ¿sí? Y hay unas actas que incluso constan en la Asamblea de Accionistas de marzo 28 de 2018, donde el señor Álvaro lleva para, como dentro de la agenda de temas a tratar en esa dicha asamblea, la firma de actas anteriores como eran la 11, 12, 13 y 14, pero esas no se impugnaron porque no se llegaron a firmar y a consolidar como documentos finales. ¿Sí? Y en dicha asamblea se exponen los motivos jurídicos por los cuales unas actas extemporáneas en las cuales no se entregó la información completa no fueron firmadas. Entonces, digamos que el acto que está en firme es el acta número 11, que es donde se hace la negociación de la venta de acciones y que en la asamblea del 28 de marzo del 2018 volvió a solicitar la firma cuando ya estaba el documento que estaba previamente registrado y entregado en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es decir que, aparte de este proceso que nos correspondió a nosotros, ¿ustedes ya promovieron otro diferente para impugnar esas decisiones? O sea, ¿hablo de impugnación como una acción autónoma y separada de este proceso o solo está este proceso? Señor juez, solamente en este proceso. Correcto. ¿Cuál fue la razón para que no presentaran una demanda de impugnación de actos de asamblea conforme a lo que se ve en esta demanda? ¿Por qué acudieron a esta clase de procesos y no a la impugnación de actos de asamblea? Es la pregunta. Porque no, esas actas de asamblea, como lo menciono, la única que está firmada es la 11, las 12, 13 y 14 no fueron firmadas en su oportunidad y están expuestas las razones jurídicas en la Asamblea de Accionistas de marzo 28 de 2018, que fue levantada a mano en mi condición de secretario de la Asamblea. Correcto. ¿Cuál es la razón, por favor indíquenos, para pedir por esta vía procesal la nulidad absoluta de esas decisiones societarias? En otras palabras, ¿cuáles son los defectos que presentan esas decisiones societarias para que se pida la nulidad? El incumplimiento en las obligaciones y lo pactado por el señor Álvaro. ¿Sí? Nosotros tenemos una relación de los pagos que se realizaron, ¿sí? Incluso al señor Álvaro se le hicieron pagos por valor de 301.401.400 pesos
que constan en los pedidos comprobantes. Hay un incumplimiento por parte del señor Álvaro en el cumplimiento de sus obligaciones como representante legal. Correcto, o es decir que el fundamento de la nulidad que se pide es básicamente que usted nos indica el señor Álvaro Bueno como representante legal está incumpliendo con sus obligaciones. Eso es el fundamento de la demanda, ¿sí? Sí, el incumplimiento de obligaciones y la recuperación de los dineros que nosotros entregamos para el feliz desarrollo del proyecto K52. Correcto. ¿Y en qué consistió el incumplimiento? Por favor, ¿nos puede aclarar? Gracias. El señor Álvaro consolidó las condiciones reales de la negociación y tampoco los estados contables no eran los adecuados, incluso en comunicaciones que él mismo ha presentado, las deudas que nosotros, de lo que correspondía a dinero que nosotros entregados por nosotros, las estaba considerando como cuentas de orden en los estados financieros cuando es una deuda real y no está admitido en las normas NIF tener cuentas de orden, ¿sí? Sino en las cuentas, las normas NIF establecen que deben de establecerse en los estados financieros las cosas reales como se han sucedido. Los estados financieros no están claros ni precisos de acuerdo a las condiciones y los dineros que nosotros hemos entregado para el desarrollo de ese proyecto. Correcto, o sea que fundamentalmente el incumplimiento hace relación a no haber tenido en cuenta requisitos de forma o normas como las que usted menciona. Le pregunto porque hace un momento usted me habló de que se debían devolver unos dineros, entonces el incumplimiento es tanto en la construcción de las decisiones como en la devolución de dineros, o solo se trata de asuntos formales. En ambas, como lo menciona el señor juez, está correcto, o sea, tanto en la devolución de dineros como en la formalidad en la consignación de los dineros que le entregamos como constructora. Adicionalmente, él hacía modificaciones arquitectónicas y estructurales, tal como consta en la carta que el ingeniero David, ingeniero estructural, radicó en la Curaduría Urbana número 3 frente a unas modificaciones estructurales que le estaban pidiendo que firmara, y él fundamentó que como diseñador no avalaba ni estaba de acuerdo porque era su diseño y que le estaban haciendo modificaciones que podían afectar la estructura en el futuro. O sea, tanto técnicas, jurídicas, financieras y económicas, todo. ¿Usted nos puede decir, señor Hugo, hacer un resumen de cómo fue que usted y la empresa que usted representa llegó a vincularse como accionista o como socia de la empresa demandada? ¿Nos puede, digamos, devolverse un poco en el tiempo para explicarnos bien cómo sucedieron las cosas y cómo fue que usted se vincula de esa manera con la sociedad demandada? Gracias. El señor Álvaro Bueno lo conozco en enero del 2008 trabajando en una empresa que se llama, él como gerente administrativo y yo como gerente operativo. ¿Sí? Ahí arranca un proceso de conocerlo. Durante el tiempo que estuvimos allá no hubo una buena relación porque el señor pues siempre cuestionaba mi proceso era muy controlado, el que daba resultados, facturaba a tiempo, en fin, digamos que recibía las comisiones internacionales porque era un ejemplo a seguir frente a cómo se estaban llevando las operaciones de manera precisa, controlada y garantizando facturación y cumplimiento de indicadores en ese contrato celebrado con la empresa de Acueducto de Cantadá de Bogotá. Sí, eso en términos generales. El día se hicieron varias charlas, eso en el 2011. El señor finalmente, después de varias charlas frente al tema del negocio, nosotros poner las observaciones de que hacer un proyecto en un solo lote no era viable por los requisitos que exigían los bancos, frente a las ventas que tenían que ser con cada apartamento con su garaje y todo. Hicimos las observaciones y que para poder hacer viable ese proyecto era necesario asociar el predio vecino, si no se cumplían con las condiciones para poderlo sacar adelante. Finalmente, después de todas las observaciones, el señor Álvaro Bueno, el día 11 de diciembre de 2015,
llega a mi oficina, ubicada en la calle 79-14-33, oficina 305, con el acta diligenciada, a decirme que él confiaba en mí y que por favor nos asociáramos para sacar ese proyecto adelante, ¿sí? No se colocó ninguna condición ni nada. Yo le dije pues que no teníamos la plata, no habíamos terminado de realizar el estudio de los estatutos, ni nada de esas situaciones, y que aún no teníamos el concepto del doctor González, que era el que estaba revisando el tema. Él me dijo que confiaba en mí, que conocía mi trabajo, me pidió disculpas por lo que ha pasado en la empresa donde trabajábamos, que él muchas veces nos atacó haciéndonos ver que nuestro proceso era ineficiente, con cosas que no correspondían a nuestra gerencia operativa, y finalmente pues yo confié en él, y pues él me dijo que confiaba en mí, que pedía disculpas, y procedimos a firmar esa acta para asociarnos en 50 y 50, tal como está en los documentos que obran tanto en el proceso que tiene el doctor Reynel y en la Cámara de Comercio, ¿sí? En términos generales así. Se acordaron, en ese entonces no se acordó cómo se iban a pagar las acciones. Sin embargo, dijimos pues que nosotros íbamos a vender unos activos y le pagamos a eso. Para cumplir con ese propósito del pago de las acciones, el día, por ejemplo, el 3 de febrero de 2016, se le hizo un giro de $50,000 de una cuenta que tengo en Estados Unidos a una cuenta de Álvaro en Estados Unidos también, por concepto de $50,000. Se acordó que se le pagaba se liquidaban a la tasa de cambio del día que se hiciera la transacción. Eso equivale a un monto de 169.384.500 pesos. Y nosotros tenemos el comprobante, toda la trazabilidad de la transacción, y que fue efectiva y recibida de manera efectiva en la cuenta de Álvaro Gómez en los Estados Unidos. Posteriormente, en el 4 de mayo de 2016, producto de una venta de un apartamento en Suba, le giramos un cheque del Banco de Colombia por 130 millones de pesos. Y así tenemos una relación detallada de la plata que se le entregó, y nosotros digamos que se pueden validar todos los comprobantes y los soportes de la plata que salió de nuestras cuentas y de los socios, los cuales son de las actividades propias de nuestro trabajo y de ejecuciones lícitas que se han ahorrado y se le aportaron a la construcción. Al señor Álvaro que le entregó esos dineros. Tenemos una relación detallada también de los dineros que pagamos también, tanto para el estudio arquitectónico, estudio de suelos, estudio eléctrico, la asesoría financiera, todo el detalle de los diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, de gas, en fin, todo lo que fue necesario para poder arrancar el proyecto. Incluso hasta el pago de la licencia de construcción, de dónde salieron los dineros, de qué cuentas y a través de qué medios se pagaron. Todo está debidamente soportado. A él se le entregó la información en los originales para que los contabilizara en los estados financieros de la constructora, tal como tenemos en el detalle. Siempre a raíz de todo el tema de los costos financieros y del impacto que eso tenía en el tema de las finanzas, en muchas oportunidades se le dijo la necesidad de abrir una cuenta conjunta, de tal manera que se maneja conjuntamente y que la plata que pusieran los socios llegara a la cuenta de efectuar los pagos directamente, pero nunca fue posible. Nunca fue posible, siempre dijo que sí, pero nunca fue posible cumplir con ese propósito. Finalmente, digamos, de todas esas diferencias que no teníamos soportado ni teníamos garantizada la devolución de los dineros, ¿sí? En el 2018 nos mandó una carta, solamente le interesaba que la plata que pusiéramos, pidiéndonos unos aportes en dinero, después de que ya habíamos hecho una negociación para la venta de las acciones, el cual el señor incumplió, no tenía la plata,
y mandaban unos documentos que lo que le interesa es que nosotros firmáramos sin cumplir ninguno de los requisitos y sin recibir un solo peso, tal como podemos demostrar, y que en las palabras anteriores que lo antecede, dice que no tiene ninguna deuda con nosotros. Nosotros pusimos un dinero que nos lo ganamos producto de nuestro trabajo, ganado de manera lícita, y que le entregamos de buena fe al Señor, y que no ha devuelto. ¿Sí? Se terminó el proyecto y tampoco, o sea, la devolución del dinero, ni de los estados financieros, ni volvió a convocar asambleas, nada. Como representante legal tiene la obligación de cumplir una obligación legal de hacer una asamblea de accionistas anualmente. Eso lo establece la ley. Y no, entonces, a raíz de todas las diferencias, preferimos estar un paso al costado y en el año 2019 ofrecerle en venta para que él se quedara y nosotros poder recuperar el dinero que hemos invertido en el proyecto. Ese, en términos generales, más o menos tenemos el detalle. El doctor Reynel también tiene el detalle de la información de los dineros que hemos entregado, los comprobantes, podemos demostrar cómo, de dónde salieron, incluso a través de auditoría forense podemos demostrar que esa plata era lícita y que se entregó, y a quienes se les pagó cada uno de los compromisos, cuya responsabilidad era atender pagos de la constructora. ¿Usted nos puede decir qué sucedió con el proyecto de construcción? Si el proyecto se finalizó correctamente, si las unidades se habrán vendido o en qué estado se encuentra para la actualidad ese proyecto. El proyecto se terminó, está vendido, había unas unidades en venta a la fecha de la interposición de la demanda del 2022, y deben de haber unas unidades pendientes de vender, creo, a no ser que las haya vendido después de haber interpuesto la demanda. Correcto, muchas gracias, muy amable. Le voy a dar la palabra al apoderado de la parte contraria, doctor Hernán. Si usted va a hacerle preguntas al declarante, parte actora, puede hacerlo. Gracias. Gracias, señoría. Sí, voy a efectuar unas preguntas. Señor Hugo, buenos días. Informa al despacho, señor Hugo, ¿sí o no estuvo usted como representante suplente hasta el día 28 de marzo del 2019 con respecto a la sociedad? ¿Contestó? No, señor, hasta la fecha exacta estuve representante suplente hasta el día 7 de, ya le doy la fecha exacta, ¿sí? Representante suplente, ya un segundito le confirmo la fecha exacta. La fecha que usted está exponiendo no es correcta. Sí, yo presenté renuncia el día, ante todas las diferencias que se han presentado y que no era posible continuar el día, ya un segundito, aquí lo tengo. Ya busco la carta un momentico. Acá está la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio, mire, en la Cámara de Comercio está registrada la renuncia como representante legal suplente el día 7 de octubre de 2019. Perfecto. En el libro, en el escrito del 15 de octubre de 2019, bajo el número 025-15-159. Don Hugo, preguntado, siendo así las cosas, ¿usted presentó por escrito algún requerimiento al representante legal donde se quejaba de todas las vicisitudes que se presentaron desde que usted compró parte de la sociedad constructora hasta el día de su renuncia? ¿Usted presentó algún escrito en el cual informaba esas irregularidades, vicisitudes? Sí, señor. De eso inclusive consta en la Asamblea de Accionistas del marzo 28 de 2018, en donde el numeral 6 de la agenda se dice firma de los actas anteriores números 11, 12, 13 y 14, y se le entregaron los anexos correspondientes a las inconformidades por las cuales
no se firmaban y se anexaban los correspondientes argumentos en 3 anexos. Y frente a esa acta que usted acaba de referenciar, ¿usted presentó impugnación de esa acta como afectado, como socio? No, porque en esta acta se dejaron las constancias de las condiciones que no estábamos de acuerdo y que no las firmamos, y de hecho no están firmadas a la fecha. Entonces, eso es lo que está, y está escrito ahí, están las condiciones jurídicas por las cuales no se firmaron. Don Hugo, informe al despacho, usted conoce, usted que es, manifiesta que es un empresario, maneja este tipo de socios, ¿usted conoce sobre algunas situaciones donde usted puede impugnar las asambleas o decisiones que se toman en determinado momento? Sí, señor, pero digamos, si usted le impugna a una acta que no está firmada ni legalizada, todo es posible impugnar documentos que estén debidamente formalizados y debidamente firmados. Don Hugo, usted en su declaración manifiesta que requiere que la constructora le devuelva una suma de dinero. Específicamente, ¿a qué hace referencia? ¿Con qué? ¿Con lo que usted compró la parte accionaria? ¿O a qué hace? ¿O al acta en la cual usted vendió sus acciones a... Al acta en la cual nosotros pusimos en venta las acciones y que está soportada en unos dineros que lo que pretende con esa negociación era que nosotros recibiéramos el reintegro de los dineros que le habíamos entregado a la constructora y al señor Álvaro Andrés, ¿sí? En los cuales ya mencioné una transacción de $50,000 a una cuenta de Estados Unidos de él y a un cheque particularmente del Banco de Colombia que le entregamos y que están obviamente las constancias de los ingresos y todo. Y todos los gastos y pagos que hicimos con relación al proyecto K52, que están debidamente soportados y debidamente fundamentados de qué cuentas salieron, del Banco de Colombia, Banco de la Vivienda y de la cuenta de Guariza. Son los dineros de nuestro pecunio que pretendemos recuperar. Don Hugo, el 28 de marzo de 2019, usted colocó en venta unas acciones y las colocó, quien hizo la oferta de compra fue la sociedad. Informe al despacho entonces, ¿por qué razón usted demanda a sabiendas que quien posiblemente realizó ese acto con usted fue la sociedad? Es que es el mismo representante legal de GUC Colombia, es el otro socio de la compañía Kairos, ¿sí? Y Kairos es el que se benefició del proyecto con mi pecunio. O sea, los dineros los recibió la constructora Kairos y Álvaro Bueno. Ahí tenemos los soportes. Don Hugo, informa al despacho, ¿usted ha sido enterado sobre el proceso de disolución como socio que se está tramitando ante la Superintendencia de Sociedades con respecto a la disolución de la sociedad constructora Kairos? Sí, estamos enterados. Y sí estamos enterados y lo que pretendemos nosotros, nuestra demanda entró antes, el día creo que el doctor Reiner podrá verificar o corregirme la fecha, creo que la demanda está interpuesta por nosotros el día 4 de septiembre del 2022. La demanda que usted interpone es posterior a esta demanda. Por lo tanto, creo que jurídicamente se debe atender primero la demanda que entra en primer orden. Don Hugo, informa del despacho, ¿usted presentó por escrito alguna petición a constructora Kairos solicitándolo el estado financiero de la sociedad? Sí, varias veces se le solicitó que tenían que entregar los estos, incluso en la carta de renuncia la motivación es clara, y en la cual también en otra carta le damos respuesta cuando él nos llama para que le pongamos 2.500 millones de pesos porque solamente le interesaba nuestro dinero, ¿sí? Sin ninguna argumentación, y donde las cuentas de orden y los estados financieros del 2019
las deudas que tenían con nosotros las puso como cuentas de orden, y eso desde el punto de vista contable no es aceptable ni válido. Don Hugo, pero fuera del escrito de renuncia del 7 de octubre de 2019, ¿no aparece dentro de su demanda algún requerimiento formal que usted haya hecho a Constructora Cairo sobre esta situación? ¿Puede aclarar al despacho por qué razón? Porque esas situaciones se plantearon nuevamente, repito, en la Asamblea de Accionistas del marzo 28 de 2018, en el cual el numeral 6, firma de actas anteriores, se dejó la constancia de las condiciones por las cuales no se firmaban esas actas, donde el cual el señor en la agenda propuesta de temas y la convocatoria de la Asamblea está de manera detallada y específica esa situación. Ok, no tengo más preguntas, señoría, gracias. Gracias, doctor. Señor Hugo, finalmente le preguntamos esto. Hemos visto que usted está ahí en el recinto donde se encuentra acompañado de otra persona. ¿Le puedo preguntar por qué razón usted tiene otra persona ahí que, pues según veo, le está ayudando un poco con el tema de las respuestas? Es mi hermana Claudia Patricia Ariza, que es la representante legal suplente, de la cual mencionó el doctor Reynel, por la cual ella está presente en la audiencia. Gracias. Señor Hugo, ¿usted quiere decirnos algo más o corregir o adicionar o agregar algo que considere importante ya para cerrar su intervención? Sí, nosotros con esta demanda pretendemos recuperar nuestros dineros que invertimos en el proyecto Cairo 52 y que ha sido es de nuestro pecunio, cuya sin nuestro dinero no hubiera sido posible arrancar dicho proyecto. Pretendemos es que se nos devuelva ese dinero que invertimos desde el 2016, tal como consta en la relación de pagos realizados, y que Álvaro Bueno es consciente de que recibió esos dineros y que pretende desconocer al negar una posible transacción de negociación para poder llegar a un acuerdo y poder nosotros recuperar el dinero del cual la constructora Kairos logró unos beneficios económicos importantes, en el cual él actúa como representante legal. Muchas gracias, muy amable. Vamos a continuar adelante la audiencia con el interrogatorio al señor representante de la entidad demandada, el señor Álvaro Andrés Bueno. Señor Álvaro, yo inicio por hacerle la advertencia de rigor en torno a que usted debe responder siempre con la verdad. De no hacerlo, se podría someter a una investigación penal por falso testimonio, tal como lo indica el artículo 442 del Código Penal. Por eso le pregunto, señor Álvaro, si usted jura decir la verdad y únicamente la verdad en lo que va a responder. Juro. Correcto. Señor Álvaro, por favor, complementemos sus datos personales. Indíqueme cuál es su edad y cuál es su estado civil. Mi edad, 55 años, casado. ¿Puede decirme, por favor, qué estudios ha realizado y a qué se dedica? Tengo estudios de posgrado y actualmente tengo mi empresa, CUT Colombia, de forma independiente. Realiza Correcto. negocios distintos. Correcto. ¿Usted nos puede indicar, según lo que seguramente usted escuchó hace unos minutos, de quien representa la entidad demandante, qué fue lo que sucedió con las actas a que se refieren o que contienen las decisiones societarias de que se trata la demanda y cuya nulidad se solicita? Pero antes de eso, por favor, háganos un relato de cómo fue el negocio jurídico de sociedad que se presentó con Ecotecnos SAS y por qué hoy se les está pidiendo la devolución de unos dineros. Muchas gracias. A ver, señor juez, voy a tratar de serlo lo más conciso posible. Yo escuché a Hugo y, bueno, me sorprende la cantidad de mentiras que dijo. Empezando porque, pues sí, efectivamente nos conocimos en el 2008 y en los cargos que él mencionó, y me sorprende que diga que se metió en un negocio cuando yo, Álvaro Bueno, anteriormente lo había atacado. O sea, por ahí no entiendo
¿Cómo hace uno una relación comercial con una persona que tiempo atrás lo ataca? Cosa y todo lo contrario. Precisamente por eso se dio esta relación, porque éramos muy buenos amigos, todo totalmente. Entonces, pues me sorprende eso. También me sorprende a través de todas las mentiras que dice, que no tenga ni siquiera claro cuándo fue que hablamos. O sea, nombra el año 2011, cosa que no tiene que ver absolutamente nada. Bueno, mire, señor juez, yo constituí la constructora Kairos en septiembre del 2010. En ese momento se llamaba Constructora Bueno. Yo siempre he tenido un manejo donde estuve varios años vinculado con multinacionales y a la par tenía mis negocios alternos que eran administrados por mi esposa. De esa misma forma, nosotros constituimos a Constructora Bueno en esa época y desarrollamos un proyecto de construcción en Barranquilla. Siempre nuestro sueño fue construir. Y como todo, empezar desde pequeño para el día de mañana, si la vida lo permitía, ser grandes. Así lo hicimos. Y posterior a eso, nosotros compramos a través de la constructora Bueno, en ese momento se llamaba Constructora Bueno, compramos una casa en Galerías, en el barrio Galerías. Bueno, eso realmente se llama barrio Banco Central, pero digamos que el común lo conoce como Galerías. Eso fue en febrero del 2013. Nosotros con Hugo, digamos, en ese contrato que él mencionó, estuvimos vinculados del año 2008 al 2012, a diciembre del 2012. Él mismo lo menciona en su demanda, que él tiene constituyó su sociedad de coternos y que yo adicionalmente pues tenía mi sociedad, mi negocio también por aparte. En el 2015, o sea, prácticamente tres años después, él contacta a mi hermana. Mi hermana trabajó en la empresa también. Trabajó ahí y fue muy buena amiga de mi hermana. A preguntarme por mí. ¿Qué hay de la vida de Álvaro? No sé qué. Y yo le digo, no, él en este momento pues tiene unos negocios, está desarrollando, está metido con temas de construcción. Él vende materiales de construcción. Bueno, mi hermana me comenta. Oye, no, mira que Hugo quiere hablar contigo, que él también tiene un negocio aparte y que de pronto le interesaría que yo le suministrara materiales de construcción. Bueno, ok, bueno, déjame, yo le echo una llamadita a Hugo, y así fue. Nos reunimos, yo llamé a Hugo, nos pusimos una cita ya en su oficina y compartimos un rato, compartimos como amigos, compartimos en familia y adicionalmente pues hablamos de negocios. En ese momento pues él me planteó un negocio de que yo le suministrara materiales de construcción y yo le dije que no me interesaba por el tipo de contrato que él tenía. Era muy dispendioso y yo manejaba temas de volumen. Y en ese momento, pues, yo también, pues, en vista de que, pues, él me estaba contando sus proyectos, pues, yo decidí comentar el proyecto que tenía pensado con la compra de la casa de galerías. Mirando en esto. Estoy adelantando gestiones para comprarle la casa a la vecina, a la señora María. Entonces, ya estoy bastante adelantado. Pues la idea es unir las dos casas y desarrollar un proyecto más grande. Entonces, hombre Álvaro, mira, ese también ha sido mi sueño. Yo en este momento estoy adelantando gestiones, realmente ando exactamente en lo mismo, estoy mirando a ver si desarrollo un edificio en el Paraguay. Y pues estoy tratando de cerrarlo. Ah, bueno, qué interesante, Hugo, ¿no? Bueno, qué chévere, ¿no? Que tengamos las mismas metas, los mismos sueños. Entonces, pero bueno, cuéntame más sobre tu proyecto, no sé qué. Bueno, yo empecé a contarle, y bueno, ¿y cómo piensa desarrollarlo? Bueno, tú sabes que en el negocio
aquí hay una cosa muy importante, señor juez, que es que en el negocio de la construcción, el negocio de la construcción es un negocio costoso. ¿Sí? Le voy a hablar particularmente de esto. Construir un edificio, ese edificio costaba desarrollarlo 12.000 millones de pesos. 12.000 millones es una cifra monstruosa. ¿Cómo se desarrollan el tipo de proyectos? Una tercera parte lo ponen los accionistas, una tercera parte lo ponen como se vende sobre planos, lo pagan los que compran, o sea, el famoso 30% de las cuotas iniciales, y un 30% lo financia el banco. Esa es la modalidad. Esto tiene esos tres componentes. Cualquiera de esos tres componentes que no se dé, si estos tres componentes se da, el proyecto se termina satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque sucede que para uno poder recuperar su cartera, pues debe tener un edificio terminado y unos apartamentos terminados, porque ese fue el compromiso que se hizo con los promitentes compradores. Entonces, porque la mayoría de los casos esto es financiado a través de los bancos, y ya sabemos cómo son los bancos, ellos hacen unos avalúos, una serie de cosas. Conclusión, el edificio hay que tenerlo terminado. Y para poderlo terminado, hay que tener reunido toda la cantidad de plata. Y efectivamente, así fue. Entonces, él mismo, Hugo, me propuso, Álvaro, ¿por qué no nos unimos y desarrollamos juntos proyectos? Entonces yo en ese momento le dije, Hugo, lo que pasa es que yo en este momento ya tengo un posible socio. Entonces, pues yo soy de las personas que a mí me gusta cumplir mi palabra. Entonces, pues déjame ver si sucede algo, pues vuelvo y te contacto. Y así sucedió. Entonces, mi socio tuvo unos inconvenientes de salud, decidió apartarse un momentico y llamé yo a Hugo y le comenté a Hugo, mira, se presentó esta posibilidad. Reunámonos y conversemos. Y así efectivamente fue. Entonces, esa negociación básicamente era una alianza donde yo a través de mi sociedad constructora Bueno presenté un proyecto para desarrollar en el barrio Galerías y él presentó un proyecto en el Parkway llamado Torre Bambú. Entonces, en esa primera conversación, pues yo le ofrecí una participación del 20%. Y él básicamente me dijo, Álvaro, como unimos los dos proyectos y mi proyecto es más grande que el suyo, entonces vayámonos a 50%. Bueno, ahí duramos en ese asunto, le ofrecí el 40%. Y bueno, ok. Entonces, efectivamente, pues ya en eso hubo varias reuniones, él me mostró unos números, él ya tenía unas proyecciones, ya tenía un montón de cosas. Y efectivamente, pues, entre comillas, la utilidad, las utilidades del proyecto que él presentaba eran más altas que las que yo presentaba. Y así se estableció la relación comercial, definitivamente, así se hizo. Todo fue de palabra, señor juez, absolutamente todo fue de palabra, precisamente porque éramos amigos, así de fácil, éramos amigos. Entonces, tanto será, señor juez, que, entonces, ¿cuál era la idea? En ese momento, Constructora Bueno, hoy en día Constructora Kairos, ya el lote estaba en cabeza de esa sociedad. O sea, en este momento, esa sociedad tenía un activo a valor comercial de 1.650 millones de pesos, que eran míos a través de otra sociedad. Y la idea era que el proyecto que él traía, Torre Bambú, todas las, digamos, la compraventa que se fuera a realizar, la hacíamos a través de la constructora, bueno, hoy en día Constructora Kairos. Entonces, aquí el único punto cierto era que lo único que estaba a nombre de la constructora Bueno o Constructora Kairos, pues era el predio que en ese momento era de propiedad mía. Lo de él, todo era palabra. Pero como éramos amigos y
Entonces decidimos ir adelante con este tema, tanto será que yo le traspasé el 50% de las acciones. Vuelvo y repito, o sea, el 100% del capital de la sociedad, y esa sociedad tenía un capital suscrito y pagado de 300 millones, pero tenía un lote de valor comercial de 1.650 millones. Entonces, en este momento, ese era mi capital. Y decidí traspasar el 50% de las acciones. Con eso, él automáticamente se volvía, al ser accionista de esa sociedad, en teoría era dueño de los activos que tenía la sociedad y en ese momento era la casa. Él en su debido momento, señor juez, pues la idea que él era que él me pagaba de una vez. Y bueno, llegamos a los acuerdos, llegó el tema, el momento de la firma del acta y me dijo, no tengo la plata, Álvaro. Ah, Hugo, ¿y qué pasó? Bueno, entonces me dice, no, es que tengo una plata en los Estados Unidos. Me acuerdo que eran 400 algo mil de dólares, una cosa así por allá en San Francisco, en un banco de San Francisco. Eso me dijo él. Yo nunca supe si era el Banco de San Francisco. Entonces, pasa es que tú sabes que las transacciones con Estados Unidos después no es tan fácil, no sé qué. Y en ese momento, pues, mis hijas hoy en día viven en Estados Unidos, en esa época eran estudiantes. Entonces, pues, yo todos los meses tenía que mandar platica para poderle cubrir sus estudios allá y su manutención. Entonces, él me dijo, ¿a ti te incomodaría si yo te pago en dólares? Bueno, entonces déjame, yo cuadro bien el tema del dinero, porque van a ser movimientos, transacciones grandes, y allá en Estados Unidos mover transacciones tan grandes, pues hay que tener cuidado, no sé qué. Bueno, Hugo, no hay ningún problema, listo, sí, tranquilo, dejémoslo así. Entonces, pues claro, esos 400 y mil de dólares, en esa época el dólar estaba como a 3.000, eran como 1.200, 1.300 millones. Y digo, bueno, ok, él tiene ahí cómo pagarme. El incluir, entrar a él como accionista de la sociedad y pagarme la parte proporcional del valor comercial de la casa. Así fueron pasando los días y ya empecé yo a reclamarle de entrada. Hugo, pero ¿qué pasa que no me ha dado plata? Y adicionalmente íbamos por el otro lado con el negocio de la Torre Bambú. Como habíamos quedado, como yo traje el lote de Kairos, pues yo lo terminaba de finiquitar y él traía el de Torre Bambú y él lo terminaba de finiquitar porque él fue el que tenía el negocio. Entonces, lo único cierto es que el negocio de Torre Bambú, un día me llamó el señor que estaba vendiendo el proyecto y me comentó que no le interesaba seguir porque no le gustaba la forma como lo trataba ni el señor Hugo ni el abogado del señor Hugo. Entonces, que él se retiraba. Entonces, le dije, no, pues no hay problema, yo soy representante legal de la constructora, si quiere hablemos conmigo y manejamos todo el tema legal. Dice, no me interesa porque lo que mal empieza, mal termina. Lo único cierto es que, pues el único negocio que se concluyó fue el que yo tenía presentado porque tocó constituir una fiducia para acá. Y así arrancó todo, señor juez. Ahí arrancó, o sea, todo fue un incumplimiento. Primero, para yo aceptar el 50%, él ponía un proyecto que no se concluyó, y adicionalmente él se comprometió a pagarme de palabra y no cumplió. Entonces, ¿cómo me pagó? Como se le dio la gana. A hoy todavía me sigue debiendo. Y esa es la razón por las cuales nunca impugnó las actas. ¿Por qué? Porque sucede que vino la primera asamblea en el año 2016. Claro, a ese momento, él solamente me había transferido a mí los $50,000 que él menciona ahí. Entonces, yo en esa asamblea le reclamé, empecé, hombre, Hugo, págueme. Ese fue el acuerdo. Entonces, ahí arrancaron los inconvenientes con ese señor. Entonces, pues él hizo una oferta de cómo pagarme. Pues yo ya qué podía hacer, pues que me pagara como, perdóneme el término, señor juez, pero me pagara como se le diera la gana. Al fin y al cabo, él ya era el dueño de
de la mitad de una casa, que valía 1.650 millones. Entonces, así empezaron las cosas. Entonces, esa es la razón por la cual, porque si nos vamos a la norma dice que cuando los accionistas están en mora, pues no puede exigir los derechos. Entonces, él nunca impugnó las actas. Así pasó la del 2016, vino la del 2017, por la misma circunstancia. Vino la del 2018, que es la que él menciona, que me parece gravísimo que él diga que esa acta no está firmada. Claro, en el documento que él anexó ahí como prueba en su demanda, él anexó la hoja que corresponde al libro. Efectivamente, yo se la mandé para que la firmara, pero esa es la transcripción de un acta que se hizo a mano, que está hecha con puño y letra de él, y está firmada por los participantes. Entonces, que venga a decir que es que las actas no están firmadas las actas del 2018 y la del 2019. Claro, la del 2016 y la del 2017 nunca se firmaron, porque por un lado yo le reclamaba el pago del saldo, y por otro lado, él me estaba solicitando ese dinero que me transfirió por cuentas americanas, me estaba solicitando que las incluyera en el balance. Entonces, no, yo le dije, no, Hugo, no, porque, o sea, para mi entender, eso es un lavado de activos. Y yo soy el representante legal de la constructora Kairos. Y yo no me voy a exponer a unos temas tan delicados como son ese asunto. Entonces, él tenía que buscar cómo, si su dinero allá en Estados Unidos, pues está en debida forma, pues él busque su debida forma cómo legalizarlos en su contabilidad, pero no venga a legalizarlos a través de la constructora Kairos. Y ahí arrancaron las otras dificultades. Entonces, esa es la razón por la cual el señor juez él nunca impugnó. Yo cumplía la formalidad de invitarlo a las asambleas, porque igual, pues, a pesar de que teníamos diferencias, pues él era un accionista y había que cumplir unos deberes y obligaciones con él. Otra cosa es que no tuviera voto. Entonces, y así sucedió. Ya tal como él lo menciona en su declaración ahorita, hace un momento, también me sorprende que venga a decir que él tiene empresa y la tiene constituida hace años. O sea, ¿cómo va a entrar aquí a decir ahora que es que entregaba dinero de esta forma, que dinero, o sea, no sé quién, que giró al nombre de la constructora, que le giró a Álvaro Bueno, que le giró a no sé qué? Hombre, si él tiene empresa, sabe cómo se manejan, cómo se giran los dineros. O sea, cada cosa, él aquí todo lo involucra en un solo, pero son cosas totalmente distintas. Cosas totalmente distintas. Entonces, entrar a decir que todo porque entró en la constructora Kairos, entonces solicita la devolución. No, absolutamente no. Lo relacionado con ya efectivamente en la asamblea de marzo del 2018, y esto, señor juez, esas asambleas tienen unos anexos, que si el señor Hugo fuera totalmente transparente, él hubiese anexado esos anexos porque él los menciona en su demanda. Pero él no anexó todos los documentos todos esos anexos que conformaban parte de esa asamblea del 2018. Ahí, por ejemplo, todo esto que yo le estoy contando, señor juez, ahí está escrito. Y en el acta de asamblea quedó escrito que él se comprometía a dar respuesta a las observaciones y a las reclamaciones que yo le había hecho. Y nunca se hizo. Desde ahí, ese hombre se perdió. Una vez fui hasta su oficina, lo vi cuando entró a su oficina en el carro, pedí que me anunciaran y se negó. Entonces, pues grave.
Así sucedió, o sea, de marzo del 2018 a marzo del 2019 vino la siguiente asamblea, esa asamblea, efectivamente también hay un acto, que es la que él anexa ahí, pero en esa acta, si se leyó completa el acta, de todos modos, yo cumplí con mi obligación de representante legal, cumplí por presentar mi informe de gestión, cumplí con presentar mis estados financieros, cumplí absolutamente todo. O sea, yo lo que me correspondía, mis funciones como representante legal, las cumplí. Ahora bien, yo no entiendo cómo dice que no conoce los balances, que en la demanda pide que se le entreguen unos balances, si a marzo del 2018 él aprobó el balance, en esa acta que le estoy diciendo que está hecha a mano alzada y hecha por puño y letra de él. Entonces, o sea, con eso ya él conocía las operaciones del 2015, que fue la transacción, 2016 las operaciones que hicieron, 2017 las operaciones que se hicieron. Ahí él aprobó el balance. Y viene la del 2019, porque ya en el 2018 ya se consolidó el desarrollo del proyecto. Entonces, simplemente en la asamblea de marzo del 2019, lo único que faltaba era el crédito constructor. O sea, faltaba el 30% de capital, cosa que yo le venía informando y solicitando participación en esto. Pues, oh sorpresa, fue cuando llega con la propuesta de que quiere vender su parte accionario. Pues en vista de tantas dificultades con él, porque todo con él es un enredo, nunca hay claridad, él nunca anexan soportes, él nunca, siempre dice que mandó, ¿por qué no anexó los correos? ¿Por qué no anexó las comunicaciones? Anécelas a la demanda y demuéstrela. Todas esas pruebas, por eso nosotros, la superintendencia de sociedades, señor juez, o sea, hay varias formas de hacer una liquidación de sociedad. Y es que una sea solicitada por la mayoría de los accionistas, que en este caso pues era imposible de cumplir porque pues el señor Hugo Ariza tiene el 50%. Otra es porque de pronto proveedores puedan solicitarla. Y otra es a través de esta figura, que encontramos en la super, un declarativo verbal por imposibilidad de desarrollar el objeto social, y es la que nosotros adelantamos. Y en esa demanda, señor juez, anexé todos los soportes correspondientes a toda la relación comercial con este señor. Ahí están todos los soportes, son como 60 documentos. Entonces, ahí está toda la veracidad de la información. Entonces, llega absolutamente a decir que vende, pide un valor, y listo, ahí en el acta quedó clara las condiciones, un valor. Tanto será que en esa acta él dice que la sociedad está paz y salvo. O sea, yo no entiendo cómo dice está paz y salvo y está reclamando incoherencias en las asambleas anteriores. O sea, es un vaivén de aquí para allá. Ahí en el mismo acta dijo, todo está ok. Entonces, claro, desde el punto de vista legal, todo está ok. Y ahí quedaron las condiciones. Y ahí estaban las condiciones establecidas. Él sabía de la importancia porque hay unos correos de que ese negocio de la venta de las acciones se cerrara rápido porque teníamos que legalizar el crédito constructor. Si no se legaliza el crédito constructor, que es el 30% adicional de plata que hace falta, es que estábamos hablando de 4.000 millones, señor juez. Si esa plata no entra, iba a poner en una situación difícil para terminar el proyecto. Él sabía de la importancia de esa situación. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? A pesar de que en los acuerdos se estableció un valor, ahora yo hablo como BUC Colombia, no estoy hablando como representante legal porque pues él sabía que si no se cerraba rápido esa transacción, existía el riesgo que negaran el crédito constructor. Hay comunicaciones con relación a eso, que fueron anexadas en la otra demanda. Entonces, ¿él qué hizo? Empezó a cambiar las condiciones del acta. Empezó a pedir cosas adicionales. Cosas adicionales como, por ejemplo, que yo pagara el impuesto de la ganancia ocasional. Entonces, hombre, la ganancia ocasional es un deber del que quien tenga la ganancia. Entonces, eso mismo, y así se presentaron varias cosas. Hasta que llegó un momento que yo le mandé un correo diciéndole, mire, Hugo, decida si va
si va a cerrar o no va a cerrar, y si no va a cerrar no hay ningún problema y cumpla sus funciones y sus deberes y obligaciones como accionista. Y aquí sus deberes y obligaciones como accionista es que nosotros como accionistas debemos darle un aval a los bancos. Eso. Un banco, ustedes muy bien lo saben, que un banco para que le preste uno dinero le pide, dicho de alguna forma, fiadores. Y en este caso los fiadores eran los accionistas de la constructora Kairos. Y él nunca quiso entregar la información, de eso hay infinidad de correos. Entonces, ¿qué sucedió? Yo le mando el correo diciéndole, defínase, o vende o cumpla sus funciones de accionista. Siguiente paso de ese señor, hace una publicación en Facebook vendiendo las acciones. ¿Cómo se le ocurre hacer una vaina de eso? Más se demoró él en hacer esas publicaciones que el banco negar el crédito. ¡Pum! Recibo la llamada del banco a decir, está negado el crédito, ustedes tienen problemas societarios, el banco no quiere participar de esa negociación. Claro, en ese momento el tema era terrible, ¿dónde íbamos a sacar nosotros 4.000 millones de pesos? Y en ese momento ya a Google Colombia no le interesaba hacer ningún tipo de negociación, porque ya puso en una situación de liquidez gravísima a la sociedad. Entonces, siguiente paso él. Entonces, él hace su publicación. Yo le informe la negación del crédito y le pido que se acuda a sus responsabilidades como accionista. Siguiente paso, una vez pasa eso, entonces el siguiente paso que él es renunciar a la representación legal. ¿Por qué? Porque él sabía que el punto donde estábamos era que el negocio se quebrara. Totalmente se quebrara. Entonces, pues vienen una cantidad de demandas porque ya habían muchos compromisos, una cantidad de demandas. ¿Y a quién le caen las demandas? Pues, digamos, al representante legal de la constructora Kairos. Entonces, lo que hizo fue inmediatamente fue renunciar, huir de ese tema. Y en esa misma comunicación, y posterior a eso, mandó otra comunicación diciendo que él no iba a poner dinero, que buscara el dinero en otros medios, y adicionalmente que pusiera a disposición los libros oficiales porque él iba a seguir ofreciendo sus acciones. Entonces, ya ahí quedó absolutamente, ¿no? De ahí ya para adelante, pues, todo fue una situación difícil, no tener plata, buscar la forma. Yo en ese momento pensé hasta poner la sociedad en ley de quiebra, porque o sea, si ya el banco me negó el crédito, otro banco, ya el de los demás bancos habían dicho que no, ¿y cómo iba a entrar yo a conseguir 4.000 millones de pesos? ¿Ante quién? Hice muchas gestiones, pero a través de las entidades financieras era totalmente imposible. De eso se vino la pandemia, tristemente, nos cogió. ¿Y a qué consecuencia llevó esto? Quebró la sociedad, o sea, no hubo forma, o sea, no hubo forma. Aquí los costos se subieron, empezamos a incumplir las fechas de entrega, aquí había nociones de que o los compradores demandaban o ellos pidieron cosas adicionales, tocó volver a renegociar todo, renegociar con proveedores, bueno, infinidad de problemas, subida de materiales, y así sucedió. Entonces, se siguió desarrollando, sí. Mal que bien, el proyecto se logró terminar, pero hoy en día, pues, todavía quedan muchísimas dificultades. Han sido muchísimas las demandas que han tratado de colocar por incumplimientos de la constructora Kairos, pero todo fue por falta de dinero. Entonces, pues aquí de todo modo, señor juez, es importante que aquí no solamente son los dineros, aquí los socios debían aportar dineros. Y así se hizo, y el socio que más aportó dinero fui yo. Entonces, y bueno, y ahí pasaron pues todas las dificultades de ahí en adelante. Señor Álvaro, ¿cuál es el estado actual de ese proyecto? ¿Finalmente se terminó? ¿Y qué pasó con las unidades? ¿Se vendieron o no? Sí, todo, absolutamente se vendió todo el proyecto, y bueno, apenas lo que pasa es que para poder solicitar la liquidación de la sociedad, pues él debe estar en operaciones cero, es una condición que pide las super sociedades, y pues tocaba tener, o sea, hasta que no se cumpliera todo, pues no, cero operaciones, no se podía colocar eso, pero sí, ya está todo y estamos en proceso. Aquí nosotros siempre, por el volumen de operaciones que manejamos, pues tenemos la obligación
tenemos la obligación de reportar a las supersociedades, todos los estados financieros están reportados en las supersociedades. Ahí dentro del informe, como eso es una plataforma que hay que llenar, ahí preguntan efectivamente si hubo asamblea, no hubo asamblea, si se aprobó, no se aprobó, todo eso está, pues ahí está escrita la verdad del asunto, porque pues todo eso hay que demostrarlo con documentos y esa es la razón, todo está reportado. ¿Usted me puede informar cuál es el objetivo de la demanda a que usted se refiere que cursa en la superintendencia? ¿Me puede indicar qué pretenden ustedes con esa demanda? Que entre en liquidación, que se liquide la sociedad. Correcto. ¿En qué fecha promovieron esa demanda? Espéreme, permítame, señor juez. Fue admitida en... Fue admitida... no sé si no... Permítame, señor juez, que no... Fue el año pasado, pero no... Permítame, señor juez, que no encuentro el auto de admisión de la demanda. Bueno, no se preocupe, era simplemente para tener la referencia, pero fue en el año pasado, 2022, ¿sí? ¿Recuerda Sí. aproximadamente en qué mes? Noviembre. Correcto, muchas gracias. En las pretensiones de la demanda se está solicitando que usted o que se le ordene a usted que inscriba en el registro mercantil de la constructora Kairos la participación accionaria de Ecotecnos y Hugo Ariza Forero en un 50%, con efectos desde el año 2016. Le pregunto, ¿cómo se formalizó esa participación de ellos como accionistas? Si se está pidiendo en la demanda fue que no se realizó y no se formalizó. Señor juez, desde la misma acta, en el momento que, en el acta que anexó el señor Hugo Ariza de diciembre del 2015, ahí hubieron dos eventos. Ahí hubo la modificación de la participación accionaria y adicionalmente se nombró a él como representante legal suplente, que fueron los acuerdos que se hizo en su debido momento, y adicionalmente creo que se le cambió el nombre de Constructora Bueno a Constructora Kairos. Entonces, a partir de ese momento, pues ya quedaba registrado cuál era la nueva composición accionaria que fue inscrita en la Cámara de Comercio. Entonces, eso quedó desde el mismo diciembre del 2015. Correcto, de manera que esa vinculación como accionistas sí se realizó y sí se inscribió en la Cámara de Comercio, ¿así es? Se informó, porque es que como son SAS, señor juez, entonces son títulos, y el título puede que vaya y venga, entonces lo que hicimos fue registrar en ese momento cómo comprendía la participación accionaria. Y de ahí en adelante, es que dentro de las mismas actas que él anexó, las actas que él puso como no firmadas, si miran ahí la composición accionaria, ahí aparece Ecotecnos con el 50 y GUP Colombia con el 50, porque ya se había hecho la operación, entonces pues ahí sí no entendemos qué es. Correcto, muchas gracias, muy amable. Le voy a dar la palabra al apoderado de la parte demandante. Doctor, puede usted hacer las preguntas, teniendo en cuenta lo que indica el artículo 202 del Código General del Proceso. Siga, por favor.
Su señoría, pues ante todo, pues pido disculpas en todo caso, pues realmente, pues ante la situación que se ha venido presentando, y también debo pues pedirle un poquitico más de mesura al señor Álvaro Bueno, toda vez pues que se ha dirigido dentro del mismo relato de los hechos con palabras que no son de manejo de estas audiencias, su señoría. Entonces, empezando con eso, entonces voy a empezar a hacerles unas preguntas al señor Álvaro Bueno. Bueno, diga cómo es cierto, señor Álvaro Bueno, diga cómo es cierto, sí o no, que los dineros que fueron entregados por Ecotecnos en su momento fueron parte clave para el desarrollo de Kairos y del proyecto Kairos K52. Aquí hubo dos situaciones. Al momento de que se le traspasé el 50%, hubo una negociación de la venta de unas acciones que correspondía al 50% de los 300 millones que correspondía al capital. Eso fue una transacción con un tercero. O sea, un tercero le vendió esa participación accionaria. Otra es la que corresponde, que el mismo señor Hugo Ariza la pone en su demanda, en uno de los numerales. Él ahí claramente lo está diciendo, permítanme un segundo y se lo contesto muy puntual. Él claramente en el numeral 6 de los hechos, él ahí claramente lo dice. El negocio, que el precio de 750 millones de pesos. ¿Por qué habla de 750 millones de pesos? O sea, si le sacáramos el 50% de 1.650 millones, que era lo que comercialmente valía el predio, pues no da los 750 millones. Conclusión, con él terminamos negociando en 1.500 millones. De esos 1.500 millones, 750 millones correspondía a esa parte, tal como él lo está diciendo. Eso correspondía al predio que estaba en cabeza, cuyo propietario aparecía, era el pago. Entonces, de ahí vino a que, por un lado, el valor de la casa, en la parte comercial, hay unos giros directamente a nombre de Álvaro Bueno, que no cumplió todo, igual me quedó debiendo. Y habían unos aportes de socios que los hizo él como Ecotecnos y lo hice yo como Good Colombia. ¿Prosigo, señoría? Siga, doctor, siga, por favor. Bueno, gracias. Don Álvaro, nos habla usted de tres componentes claves en la actividad de la construcción, ¿sí? Tres componentes que debe tener un proyecto urbanístico para ser desarrollado, ¿sí? ¿Usted contaba con esos tres elementos claves en el momento en que Ecotecnos le gira el dinero que usted necesitaba para desarrollar K52? Lo que correspondía como accionista como Good Colombia, cuando hablamos de la tercera parte, o sea, cuando hablamos de la tercera parte, el aporte mío estaba representado en el valor de la casa. Quien debería colocar el resto de dinero era Ecotecnos como aporte. El otro era el 30% de las promesas y el otro tema era el del crédito constructor. Preguntado, usted habla de una propiedad que tenía la constructora Bueno, ¿sí? Constructora Bueno, de un valor superior a 1.600 millones de pesos. ¿Esa propiedad es la misma que usted le mencionó al señor Hugo Ariza? ¿Es la misma propiedad que queda en Chapinero, en la que se ejecutó el proyecto K52? No entiendo la pregunta, o sea, ¿cómo así la misma propiedad? O sea, bueno, reestructuro la pregunta.
Su merced habla de un lote de 1.650 millones que usted tenía como capital antes de iniciar con la empresa Ecotecnos, o antes de negociar con Ecotecnos. Le pregunto, ¿esa es la misma propiedad en la que se desarrolló el proyecto K52? Ese con otro lote adicional. Preguntado, y usted como representante legal de Kairos, sabiendo las anomalías que estaban presentando con Ecotecnos, con Hugo Ariza, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo e interpuso demanda el año pasado, que fue admitida en febrero de este año, y luego de saber que nosotros ya habíamos iniciado acciones legales contra ustedes? Es que, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, lo único cierto es que uno debe, ya el señor Hugo Ariza, a través de Ecotecnos, siendo el dueño del 50%, pues en las asambleas nunca se podían tomar este tipo de decisiones. Entonces, si con la sola operación del negocio fue imposible, la liquidación pues tocaba que buscar otra serie de mecanismos. O sea, de todo modo la sociedad, tarde o temprano, hay que liquidarla. No tiene nada que ver que haya sido posterior. O sea, tampoco, no podía hacerlo antes, porque una condición es que la sociedad no tenga operaciones. Es una condición que está establecida en la superintendencia. Y a ese momento todavía no habían operaciones. Ya cuando ya no hubo operaciones, se eligió ese elemento para liquidar y ya terminar todo vínculo con el señor Ariza y hacer la liquidación y que cada uno asumiera sus responsabilidades como accionistas. Preguntado, diga cómo es cierto sí o no que usted el día 28 de marzo del 2018, usted firmó una asamblea general ordinaria de accionistas en la oficina de Kairos, en la calle 52, número 1722, donde asistió la señora Amparo Mantilla, la señora Claudia Ariza, Álvaro Bueno y Hugo Ariza. No entiendo la pregunta. Pues es que si me está hablando del acta de marzo de 2018, es el acta que Hugo dice que nunca firmó. Ahora usted, señor doctor Reynel, me está diciendo que sí está firmada por él, entonces no entiendo. Está firmada por todos. Le vuelvo y repito la pregunta. Diga cómo es cierto sí o no que usted asistió a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 28 de marzo, donde usted firmó con la señora Amparo Mantilla, Claudia Ariza, Álvaro Bueno y Hugo Ariza. 28 de marzo ¿de qué año? Del 2018. O sea, que ¿por qué firmé? Porque hubo asamblea. En relación a esta otra última pregunta que voy a hacer, me falta otra, doctor. En relación a esta pregunta que le acabo de hacer, ¿cuál era la intención suya de que se firmaran las actas de Asamblea General número 11, 12, 13 y 14 de Asamblea General de Accionistas? ¿Cuál era la intención? Para tener libros oficiales legalizados. O sea, acá hay un componente que uno apenas cierra el año fiscal, uno tiene la obligación de llenar todos los libros oficiales y uno de esos es el libro de actas. Entonces, aquí la preocupación que había era que en cualquier momento llegara una visita de un ente fiscalizador y se diera cuenta que las actas no estaban firmadas, aún existiendo los borradores de las actas, y eso pues genera multas gigantescas. Solamente era un tema de física, legalización. Bueno, en relación a todo esto, su merced, don Álvaro, usted nos puede comentar si usted tiene documentos, soportes donde usted le informó a don Hugo, y además de informarle a don Hugo, informó a alguna otra entidad sobre los incumplimientos que tenía Ecotecnos con usted. Es que yo no tenía ese tipo de obligación. Que el que tenía la obligación de impugnar las actas era el señor Hugo Ariza, no soy yo. Para mí, o sea, yo estaba fungiendo como representante legal y cumplía cabalidad todas las obligaciones como representante legal. No más preguntas, señoría. Gracias, doctor, muy amable. Señor Álvaro,
Por Sí, último, señor. le doy la palabra para que usted me diga si quiere adicionar o corregir o aclarar algún punto de lo que ha tratado aquí en su declaración, lo puede hacer. Señor juez, pues realmente, como lo he dicho pues en el desarrollo de la audiencia, yo tenía unas responsabilidades como representante legal definidas en los estatutos y las cumplía a cabalidad. El señor Hugo Ariza, hasta marzo del 2018, en las actas anteriores, fue debidamente informado. Él era el representante legal suplente. O sea, si él hubiese querido, o sea, si él hubiese tenido la razón en lo que él consideraba, ¿por qué no actuó en derecho oportunamente? Si él consideraba que las actas estaban mal, que no estaba transcrito lo que se había hablado, ¿por qué no las impugnó oportunamente? Tanto será que en el acta, en la asamblea de marzo del 2019, él dice estar totalmente a paz y salvo. Entonces, es más, él ofrece, cuando él ofrece la venta de las acciones, simplemente dice que está en otro tema de otra serie de negocios, que él simplemente pues quiere separarse y seguir de forma independiente. O sea, es que las diferencias con Hugo siempre se centraron en temas legales. O sea, nosotros realmente nunca discutimos como personas ni nada de ese tipo de cosas, simplemente nos íbamos a las normas. Y si lo que cada uno decía cumplía la norma, pues no había ningún tipo de inconveniente. Por eso él en el acta del 2019 dice que está totalmente todo a paz y salvo. Lo que pasa es que él tenía claro que al momento donde nos llegaran a negar el crédito constructor, pues la situación de liquidez, eso está escrito en muchos documentos, señor juez, en correos que fueron anexados en la otra demanda, porque fue un tema de la gestión. O sea, él lo que hizo fue entorpecer. O sea, él nunca, ni nunca cumplió las funciones que tenía, ni nunca cumplió sus funciones como accionista. Se negó a aportar la documentación que los bancos negaban. Todo con él era trabas, trabas, trabas. Y lo único cierto es que esta relación comercial se dio porque habían dos proyectos. Yo colocaba uno y él colocaba otro. A hoy el proyecto de él nunca se desarrolló. A hoy él me sigue debiendo. Por eso es que nunca impugnó las actas. Entonces, me sorprende y lo que decía el abogado Reinel, pues traté de utilizar las palabras más adecuadas, pero creo que a una persona sí se le puede decir si es mentiroso de frente. Entonces, porque esto se demuestra con documentos y los documentos están anexados allá en la superintendencia. Entonces, simplemente ya es cortar este hecho, porque aquí había un tema de responsabilidad social. Es que aquí habían muchos involucrados, las personas que compraron, las personas que sacaron sus ahorros para las cuotas iniciales, los proveedores, absolutamente todo. Entonces, estos son dos componentes. Él estructura su demanda de dos formas. Un tema de actas, de impugnación de actas, que por qué no lo hizo, y otro tema de una negociación que él incumplió. Ahí están los correos, y él mismo tomó la decisión de ofrecerlo a terceras personas, y eso pues fue, apenas se enteró el banco de esa situación, pues negó el crédito y la sociedad entró en una etapa de iliquidez. De ahí en adelante pues la situación fue supremamente crítica. Yo se lo decía en su debido momento, porque aquí cuando se le empieza, aquí no solamente, aquí la sociedad, o sea, es que el ser accionista tiene unas obligaciones, o sea, y las obligaciones es cumplir los acuerdos que se hayan establecido. Entonces, en la sociedad, y lo que he tratado de hacer es, todos los compromisos que la constructora Kairos hizo, cumplirlos. Así nos costara, aquí no solamente, aquí fue mucho el dinero, señor juez, fue mucho el dinero que se perdió.
O sea, es que desde el inicio hubo unas, se suponía que había unas utilidades de otro negocio que nunca existió. Desde el principio incumplió. Desde el principio se aportaron dineros como preoperativos, que también Good Colombia los aportó, y hoy en día pues la sociedad está totalmente quebrada, O sea, aquí hay, o sea, todo lo que se proyectaba, o sea, conclusión, perdí mi casa, una casa que hoy en día, en esa época valía 1.650 millones, hoy en día vale como 2.500 millones, perdí toda mi casa, mejor me hubiese quedarme quieto. Gracias, Álvaro, gracias, muy amable. Hemos terminado así su intervención. Vamos a continuar adelante el orden de la audiencia con las 3 secciones últimas que nos restan, y es primero hacer la fijación del litigio, luego decretar las pruebas y señalar la fecha de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Para esos 3 compromisos, empecemos con el que se refiere a la fijación del litigio. Para fijar el litigio, el juzgado les dirá a los señores apoderados cuál es la visión que se tiene acerca del problema por resolver. Y por supuesto les va a dar la palabra para que ellos se pronuncien y nos digan si están conformes o quieren adicionar algún otro punto o manifestarse de alguna manera, para que todos tengamos claro qué es lo que la sentencia va a decidir. El juzgado considera, doctores, que lo que debe tratar la sentencia es fundamentalmente revisar si se encuentran reunidas las condiciones jurídicas y probatorias para declarar la nulidad de las decisiones societarias y de los documentos a que se refiere la demanda. Y si consecuente con ello, y en el evento de ser afirmativa la respuesta, se debe, por tanto, ordenar al señor Álvaro Andrés Bueno Leal las actividades a que se refieren los numerales desde el número 2 hasta el número 10 de las pretensiones de la demanda. Asimismo, si la respuesta fuera afirmativa, el juzgado se pronunciará sobre el reintegro o el pago que se reclama por la demanda para que la parte demandada devuelva los dineros que se dice en ella está adeudándose. Si desde la perspectiva de la parte demandada se abre paso a alguna de las excepciones o el juzgado estima necesario decretar como probada alguna de las mismas excepciones o alguna de las que no se haya presentado y que pueda ser declarada oficiosamente por el juez, se dictará una sentencia que niegue las pretensiones, y en ese evento pues se dictarán las órdenes consecuenciales para que quede finalizado de esta manera el asunto. Esas serían, en criterio del juzgado, las 2 alternativas a las cuales nos enfrentamos para la sentencia que le ponga fin a esta instancia. De lo anterior, le damos traslado a los señores apoderados para que se pronuncien si lo ven necesario. Empecemos a dar la palabra al apoderado de la parte demandante, doctor Reynel. Tiene la palabra, gracias. Pues doctor, yo creo que se reúnen todos los requisitos formales, y toda vez que pues, las pruebas que estamos allegando a su despacho son pruebas documentales y que han sido, primero que todo, pues han sido avaladas tanto por la parte que represento y legalmente están inscritas también en Cámara de Comercio, y se reúnen las condiciones para que nosotros prosigamos con el presente litigio, su señoría. No tendría ningún reparo en seguir con la audiencia normal. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Damos la palabra al apoderado de la parte contraria, doctor Hernán. Por favor, pronúnciese sobre la fijación del litigio. Gracias. Gracias, señoría. Conforme a la fijación del litigio realizada por su despacho, no encuentro recurso alguno a la realizada por su despacho, señoría. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Continuemos entonces con el decreto de pruebas y la fijación de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Vamos a decretar las pruebas para que por favor tengamos atención con lo que se va a decir frente a ello. Empecemos con la parte demandante. Tenemos aquí en la mano el texto de la demanda y vamos a revisar sus peticiones probatorias, lo mismo que la parte contraria. Empezamos con la parte actora. A la parte demandante se le decretan las pruebas documentales que presenta en su demanda. Están desde el numeral 1 de las pruebas documentales y va hasta el numeral 9. Estos documentos se decretan como prueba y se les dará el valor probatorio que la ley permite. Se decreta el testimonio de la señora Amparo Mantilla Esparza y ella será escuchada el día de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Se niega el testimonio de Hugo Ariza Forero, por cuanto él es representante legal de la empresa demandante. Y además, a renglón seguido, se está pidiendo la declaración de parte justamente del señor Ariza Forero. Y sabemos que los testimonios son declaraciones de terceros, ajenos por completo al litigio. En armonía con esa negativa de decretar el testimonio del señor Hugo Ariza Forero, sí se decreta la declaración de parte de Hugo Ariza Forero, pero aclarando que la declaración de parte será oída el día de la audiencia de instrucción y juzgamiento y que se valorará conforme lo explica el último inciso del artículo 191 del Código General del Proceso, es decir, como simple declaración de parte, porque todos sabemos que a nadie le es lícito diseñarse o crearse sus propias pruebas. En referencia con los interrogatorios de parte, ya se entiende evacuada esa sección por cuanto acabamos de oír a unos y a otros con dichos interrogatorios, incluso con participación de los señores apoderados. Hasta aquí las pruebas de la parte demandante. Pasemos a la parte demandada. A la parte demandada se le decretan todas y cada una de las documentales que aportó en el capítulo respectivo de pruebas, numeral 1 hasta el numeral 3. Y el interrogatorio de parte ya se surtió en esta audiencia, no es necesario que se repita. Y como prueba testimonial se decreta la declaración del señor José Armando Paloma Silvestre. A él se le oirá también el día de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Esas son las pruebas que se decretan por el juzgado. No se ve la necesidad de decretar pruebas de oficio. Este es el auto de pruebas del proceso. Esta decisión es notificada por estrados aquí a los señores apoderados presentes. Demos la palabra en el orden de la audiencia al señor apoderado de la parte demandante, doctor Reinel. Lo escuchamos. Sin objeciones, su señoría. Gracias, muy amable. Doctor Hernán, la palabra la tiene usted ahora. Gracias, conforme, señoría. Bien, gracias, doctor. Queda entonces en firme la decisión sobre pruebas que acabamos de pronunciar. Vamos a fijar la fecha de la audiencia de instrucción y juzgamiento en donde se recibirá la declaración de parte decretada y los dos declarantes, uno por cada extremo procesal. Para realizar esa audiencia, señalamos como la fecha más próxima el día martes 31 de octubre de 2023, martes 31 de octubre a partir de las 9 de la mañana, para que evacuemos lo que indica el artículo 373 del Código General del Proceso. Si ustedes, doctores, tienen algún compromiso judicial de ese día, por favor me lo indican para saber si buscamos una nueva fecha desde ya. Gracias. Martes 31 de octubre, 9 de la mañana.
Yo sin objeción, su señoría. Perfecta la fecha. Gracias, doctor. Conforme, señoría, con la fecha. Bueno, gracias, doctores. Entonces queda señalada definitivamente la fecha del día martes 31 de octubre de 2023 a partir de las 9 de la mañana para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Estas son las actuaciones que debían realizarse en el día de hoy. Así lo ordenó el artículo 372 y como vimos se evacuaron sin ninguna novedad. Por esa razón vamos a darle fin a la grabación de la audiencia. Son las 10 de la mañana y 59 minutos de hoy 14 de septiembre de 2023. Cerramos la grabación en este punto. Desde ya se dispone que se agregue al proceso y se le remita el link a los señores apoderados cuyos correos hemos visto que presentaron y registraron hoy en el chat de la reunión. Muchas gracias, doctores. Ya nos podemos retirar y que tengan un buen día. Muy amable. Muchísimas gracias, su señoría. Muchísimas gracias para todos. Un feliz día. Muchas gracias, señoría, y muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias, señoría.